Amados hermanos y amigos que nos escuchan, reciban ustedes un cordial saludo. Es un gusto para mí poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en este día la palabra del Señor. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Y me gustaría invitarle para que en su hogar se ponga de pie con su familia, tome su Biblia y me acompañen para leer un salmo que está en el capítulo 72 de nuestra Biblia. Salmo capítulo 72, no sin antes agradecer a nuestro buen Dios por este medio, hermanos, ya que como ustedes saben, a través de esta pandemia estamos cohibidos de reunirnos como pueblo, como iglesia en un local, pero la iglesia del Señor no se detiene, la palabra de Dios no se detiene, y agradecemos al Señor que existen estos medios para poder seguir creciendo y compartiendo con ustedes su palabra. Acompáñenme entonces al Salmo 72, que es un salmo mesiánico que nos habla acerca del Mesías que ha de venir a reinar más adelante y el cual todos nosotros como cristianos estamos esperando esta segunda venida. El Salmo 72 entonces inicia y dice de esta manera: Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se prostrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Ahora saltamos, hermanos, al versículo 17 y leemos: Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Un hermoso texto, hermanos, que nos habla acerca del Mesías, de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito para que me acompañe a orar para dar inicio a nuestro culto, y luego estaremos pasando a unos cánticos a alabar el nombre de nuestro buen Dios, para consiguiente estar escuchando su palabra. Oh Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos como pueblo, como iglesia, Señor, aunque no sea en un local de 4 paredes, Señor, en nuestros hogares está representada tu iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Señor. Queremos venir delante de ti, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu gracia cada día en nuestras vidas. Y nos acercamos a ti por los únicos méritos de Cristo en la cruz. En su nombre venimos delante de ti, nos postramos y rogamos que tú nos ayudes a disponer nuestro corazón en alabanza, en adoración a tu santo nombre, en agradecimiento por tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana, oh Señor. Y que tú bendigas estos momentos, este tiempo de adoración y de predicación de tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
grandeza con solo hablar. Sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. Solo a ti adoración. Con gran poder mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Solo a ti adoración. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de eso cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti, espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Haremos solo a ti adoración. Muy bien, amados hermanos, después de haber alabado a nuestro buen Dios y acercarnos a su presencia, me gustaría una vez más invitarlos entonces para que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, que es las enseñanzas que estamos llevando a cabo en este tiempo. Mateo capítulo 13, y nos quedamos la vez pasada en el versículo 31 al 33. El título de mi mensaje, hermanos, un pequeño comienzo con resultados enormes. Un pequeño comienzo con resultados enormes, narradas en estas dos parábolas que Jesús nos presenta en el Evangelio de Mateo, las cuales deben ser analizadas juntas, ya que tienen el mismo principio y la misma connotación. Así que leamos entonces del 31 al 33, mis hermanos.
Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. Y el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Cuando nosotros analizamos el contexto de este pasaje, hermanos, y la audiencia a quienes fueran dirigidas estas parábolas, no debemos olvidar que esto incluía a los discípulos de Jesús. Estos, al igual que todo judío, estaban expectativos o expectantes a la llegada del Mesías, aquel rey prometido en el Antiguo Testamento. La expectativa que estos hombres tenían era de una llegada con poder, con grandes estruendos, que cuando este rey llegara, diera muerte a sus opresores y haya fiesta por el triunfo y por la liberación del pueblo. En sus mentes estaba que cuando este Mesías llegara, habría un despliegue de poder, un despliegue de gloria y de majestad, entre tanto que el Mesías establecía su reino en esta tierra. Pero nosotros sabemos que esto no fue así, y es por eso que ellos seguían preguntándose cuándo el Señor iba a establecer su reino. Ellos lucharon, hermanos, con esta inquietud durante todo el ministerio de Cristo en esta tierra. Pero por otra parte, cuando ellos leían los profetas decían que todos los rebeldes, que todos los que rechazaban y daban la espalda a Dios, serían aplastados en el día del juicio de Dios, y el reino entonces vendría y se establecería en esta tierra. Pero los que rechazaban eran cada vez más grandes en aquel tiempo. Había más rechazo que aceptación, y en lugar de que Jesús hablara de lo que Él como rey les iba a hacer a ellos, Él empezó a hablarle a sus discípulos, diciéndoles lo que ellos le iban a hacer a Él, que era matarlo. Él estaba anunciando su muerte. Ustedes recuerdan aquel día cuando la gente empezó a lanzar palmeras en el camino, cuando en la entrada triunfal a Jerusalén, y parecía como que ese era el momento cuando ya iban a coronar a este rey que había venido. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24? A menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo. Él estaba haciendo referencia una vez más a su muerte, que ese no era el momento en el que Él venía a reinar literalmente. Pero como dije antes, ellos estaban esperando un reino de poder, un reino de gloria, un reino donde el incrédulo que rechazaba debía ser muerto, fulminado. Pero esto no fue así, y Jesús entonces les enseña el porqué a través de estas parábolas del capítulo 13. Él les dice en pocas palabras que antes de que ese reino final, de que ese reino literal se establezca y venga en esta tierra, existe una forma de reino que ellos y nosotros debemos entender a través de estas parábolas. Y el Señor la llamó la forma en misterio en el versículo 11. Si usted mira en este capítulo 13, versículo 11, habla de la forma en misterio de este reino. Esta forma del reino en el Antiguo Testamento estaba oculta. Era un misterio, pero ahora se nos ha sido abierto, se nos ha sido revelado. Y lo que el Señor hace entonces después es explicarles con estas 7 parábolas que hemos estado mirando este reino en misterio, que antecede al reino que todos nosotros esperamos en el día final cuando el Señor vuelva por segunda vez. La primera parábola es acerca de 4 tipos de tierra, ¿lo recuerdan? De estas 4 tierras dice que 3 no recibieron el mensaje del rey, no recibieron el mensaje del evangelio. Y esto quiere decir entonces que esta forma de reino que está ahora mismo en esta tierra va a tener un rechazo. Va a haber rechazo. La mayoría del mundo rechaza el evangelio. La tierra dura que tiene en su corazón no permite que esa semilla penetre, ¿verdad? Por otro lado, también está
esta semilla que parece que penetra en los corazones de muchos, que parece que sí responden de una manera positiva, pero que las piedras no dejan que crezca y enseguida viene el sol y la ahoga y esa planta muere, ¿lo recuerdan? Y otra parte de esta tierra dice que es aquella semilla que crece, pero que enseguida los espinos crecen y ahogan la semilla, hablando así de estas personas que tienen un afán por el amor de este mundo, afán por las cosas de este siglo, y en esa parte hay una mayoría de gente que siempre ha estado rechazando la semilla del Evangelio. Ahora, los súbditos del rey entonces deben estarse preguntando, si tú eres el rey y este es el reino que tú vienes a establecer, ¿qué debemos hacer con los que rechazan? Esta pregunta se hacía, hermanos, porque en la antigüedad los que no se sometían a una conquista de un rey eran muertos. Cuando los reyes iban y conquistaban las ciudades, el pueblo debía someterse a su liderazgo, a su reinado, y si no, pues eran quitados la vida. Entonces ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer, Jesús, con esas personas que andan rechazando el Evangelio, que andan rechazando tu reino? ¿Debemos arrancarlos? ¿Nos permites que los arranquemos de aquí? Y el Señor les da esta parábola del trigo y la cizaña, ¿se recuerdan? Donde los ciudadanos del reino y los que rechazan el Evangelio iban a crecer juntos hasta el día del juicio. Y Jesús les está diciendo, ustedes no deben ser los ejecutores, no deben arrancar, no deben juzgar, no deben criticar a los que están creciendo junto con nosotros, es decir, a los incrédulos, porque nuestra tarea como iglesia y nuestra tarea como cristianos es ser trigo en esta tierra, ser trigo en esta tierra. Nuestra tarea es más bien de evangelizar, porque a lo mejor alguna de esa cizaña se vuelve trigo, ya que para el Señor nada es imposible. Tal vez hay personas que han sido de cizaña en la iglesia, pero quizás el Señor les permita llegar a un conocimiento más amplio de la verdad y pueda transformar sus corazones y esas personas puedan volverse de esta manera trigo, ¿verdad? Con esto en mente entonces, hermanos, nosotros podemos decir que ellos seguramente estaban pensando, bueno, si este antagonismo, este rechazo va a crecer junto a la aceptación del reino y estos espinos crecen junto al trigo, ¿acaso no van a ahogar el poder del Evangelio y la influencia de Cristo en este mundo? Ellos estaban preguntándose eso, porque en ese momento, recuerde que ellos eran solamente 12. Eran una pequeña parte de los que creyeron en el mensaje del reino de los cielos y seguramente ellos pensaron, en el día que muramos, esto se va a terminar. Y Jesús entonces pasa a darles 2 parábolas más para que ellos puedan ver que el reino va a crecer a pesar de la oposición para influenciar con su poder al mundo entero. De esta manera entonces, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, es como nosotros pasamos de estas parábolas que nos muestran que el trigo y la cizaña, la aceptación y el rechazo van a crecer juntas, a estas parábolas que nos muestran el poder del reino. Cómo al final esta pequeña semilla de mostaza va a llenar toda la tierra y cómo ese pequeño pedazo de levadura va a leudar toda la masa. Ahora, un detalle importante es que lo interesante de estas parábolas es que a diferencia de las otras que hemos ya venido viendo anteriormente, Jesús no nos explica su significado. Pero nosotros sabemos, mis amados hermanos, que como cristianos tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y Él nos ayuda a entender su palabra. Así que de esta manera pasemos a analizar esta primera parábola. Será un mensaje muy sencillo, muy corto, con 2 pequeños puntos y una conclusión al final de aplicación para nuestras vidas, mis amados hermanos. El primer punto entonces, la semilla de mostaza. El poder externo del reino. Vaya conmigo al versículo 31. Dice, otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Fíjese una vez más aquí Jesús nos habla de un hombre sembrador, quien planta en su campo una semilla. En este caso es una semilla de mostaza, a comparación de la primera parábola que era una semilla de trigo, ¿se recuerda?
La semilla de mostaza, hermanos, era una semilla de mucho valor en aquellos tiempos, porque con ella se hacía un aceite especial y este aceite tenía componentes de medicina y se usaba mucho de medicina también en aquellos tiempos. Seguramente incluso muchos de los que escuchan tal vez tuvieron una abuelita que les aplicó medicinalmente esta medicina de mostaza en el pecho para dolores de pecho, para gripes, para catarros. Era muy usada anteriormente por una antigua generación, por nuestros abuelos, por ejemplo. Pero hermanos, lo interesante de esto es que esta semilla era sembrada, era cultivada como una cosecha. Era cultivada como una cosecha y así se hace hasta el día de hoy. Luego en el versículo 32, el Señor sigue y dice, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ahora, hermanos, yo sinceramente no sé nada de botánica, pero los expertos en esto dicen que esta planta, cuando empieza a crecer, la planta de la mostaza puede llegar a medir hasta 1,90 metros de altura. Y ha habido otros testimonios en otros lugares que afirman que han llegado a ver plantas de mostaza tan altas de unos 2,50 metros de altura. Es una buena altura para una planta que es familia de las hortalizas. Alcanzan una buena altura. Entonces, fíjese bien lo interesante de esto. Es que como una de las más pequeñas semillas de las hortalizas puede llegar a tener grandes resultados. Si usted siembra una semilla de cebada o si usted siembra una semilla de maíz, seguramente va a tener una planta o un arbusto de una buena medida. Pero cuando usted llega a sembrar una semilla de mostaza, el arbusto o el árbol puede llegar a medir hasta 2,50 metros de altura. Ese es el punto. Una pequeña semilla produce algo grande. Otra cosa que debemos considerar es que Jesús menciona que esta es la más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Y saben, hermanos, no sé si usted sepa, pero existen los críticos de la Escritura. Y estos críticos en este punto atacan a la Biblia. Y ellos dicen, bien, aquí está la prueba de que la Biblia no es inerrante, que la Biblia tiene error. ¿En qué manera? Porque dicen ellos, todos sabemos que existen semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. La semilla de una orquídea salvaje, por ejemplo, es una semilla más pequeña que la de la semilla de mostaza, dicen ellos. Por lo consiguiente, dan la conclusión de que Jesús no es Dios, ya que Él no sabía este detalle. Y dicen, Jesús no es Dios, Él no conoce eso. La semilla de mostaza no es la más pequeña, hay una semilla, la semilla de la orquídea. Pero en el versículo 32 se menciona la palabra hortaliza. Y este es un detalle muy importante. Las hortalizas son vegetales verdes de jardín que son sembradas y cultivadas intencionalmente para que den su fruto, para ser comidas en contraste a las plantas salvajes, mis hermanos. Entonces, la semilla es sembrada para que produzca plantas o vegetales comestibles. Y de todas las semillas que se cultivan en ese sentido, la de la mostaza era la más pequeña de todas las hortalizas comestibles. Entonces Jesús estaba hablando lo que era correcto y no hay error alguno en su palabra. Esta verdad, hermanos, también fue afirmada por un herbolario en Dallas, ahí en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, en Dallas, existe uno de los más grandes herbolarios con 318,000 especímenes botánicos de todo el mundo. Y hay un hombre, el doctor L.H. Jenners, que dijo lo siguiente acerca de la semilla de mostaza. Fíjese bien este detalle. Él dijo, la semilla de mostaza, de hecho, habría sido la más pequeña de aquellas que habrían sido identificadas por las personas en el tiempo de Cristo. Las principales cosechas del campo, tales como cebada, trigo y lenteja y frijoles, tienen semillas más grandes como otras plantas que podrían haber estado presentes como arbustos.
Hay otra clase de plantas que tienen semillas más pequeñas que la mostaza, pero no habrían sido conocidas o distinguidas por los habitantes, ya que éstas crecen en un ámbito salvaje y ciertamente no habrían sido plantadas como una cosecha. Fíjese y continúa este hombre y dice: la única planta de cosecha moderna con semillas más pequeñas que la de la mostaza es la del tabaco. Y esta planta es de origen americano y no creció en el mundo antiguo sino hasta el siglo XVI o más tarde. Fin de la cita. Entonces, cuando Jesús dijo que un hombre sembró la semilla más pequeña que existía en aquel entonces, él estaba en lo correcto, porque nuestro Señor sí es Dios, Cristo es Dios y Él conoce todas las cosas. Él no se puede equivocar en algo que Él mismo creó, ¿verdad? Versículo 32. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta palabra, la palabra nido, aquí hermanos, hace referencia a que estas aves hacen un hogar allí. Este arbusto de mostaza llega a tener las prioridades de un árbol normal. Sus ramas son firmes, tienen una buena altura, de tal modo que las aves llegan y hacen nido allí. Ese es el punto. Ahora, volviendo al tema de la semilla de mostaza, el Señor hizo referencia a esto, dejando ver a sus discípulos que el reino de los cielos es así. Empezaría como algo pequeño, o incluso insignificante para muchos, pero que crecería a grandes proporciones. Y esto, hermanos, sin duda, era algo alentador para los discípulos. Ellos eran solamente 12. Eran hombres pequeños, en conocimiento, sin estudios, llenos de debilidades con nosotros, con muchas luchas y dudas en sus corazones. Y ellos tenían un imperio tan grande en oposición y a su creencia, muchos lo rechazarían y podrían llegar a pensar: estos discípulos, lo que estamos haciendo no tiene sentido porque finalmente solo somos 12, una minoría de personas aquí en esta tierra que están creyendo en este mensaje. Era algo pequeño, pero el plan de Jesús es que la expansión del reino debía empezar con algo pequeño, tan pequeño como una semilla de mostaza. De hecho, cuando se siembra una semilla de mostaza en un campo y se cubre con tierra, no se ve porque es muy pequeñita. Y cuando le preguntaron los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, fíjese lo que el Señor dijo. En Lucas capítulo 17, versículo 20, esta era la pregunta que estaba en la mente de todos: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Si tú dices que eres el rey, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y Jesús les responde, y mira la respuesta que les da. Lucas 17, 20. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: miren, aquí está, o allí está. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. El rey de este reino estaba allí, hermanos, pero estos hombres no lo vieron. Estos hombres no lo vieron, mis hermanos. El rey estaba allí. El rey estaba empezando su reinado en aquel momento. Pero estos hombres no pudieron verlo porque era tan pequeño como una semilla de mostaza, el inicio de ese reino. Pero cuando esa semilla empieza a crecer, su altura es muy elevada, de tal manera que puede dar refugio y cobijo a todo aquel que venga y se acerque a este árbol. Hace aproximadamente 2000 años y más, la semilla del Evangelio de vida fue plantada, fue sembrada en esta tierra, en el corazón de un pequeño niño llamado Jesús, allá en la aldea de Belén en Galilea. Pero para que esta semilla pudiera crecer, tuvo que morir. Fíjese lo que dijo el Señor en Juan capítulo 12, versículo 24. El Señor dijo: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ya la verdad es que este grano de semilla tan pequeño, cultivado, sembrado en el corazón de Cristo, tuvo que morir. Jesús, representando esta semilla, tuvo que morir en esta tierra para que diera fruto, hablando de su muerte.
una pequeña semilla murió en una cruz para darnos vida eterna, hermanos. Empezó pequeño, pero los resultados fueron enormes. Hoy usted y yo, y todo aquel que ha creído en el mensaje del Evangelio, es partícipe y heredero de este reino que en su tiempo se manifestará literalmente en esta tierra. Eso es algo grandioso y todo esto, mis hermanos, por la bendita gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Somos partícipes de este reino. Bien, después de todo esto, entonces, pasemos a considerar la segunda parábola. Pero antes debemos recordar algo, mis queridos hermanos. Si usted nota, las primeras 4 parábolas de este capítulo 13 de Mateo tratan del reino de Dios en general. Y las siguientes 2 lo ven en específico, estas 2 que estamos mirando ahora. O sea, las 2 primeras parábolas hablan de la naturaleza del reino, las 2 siguientes hablan del poder del reino, y estas 2, que es las que estamos mirando hoy, hablan de la apropiación del reino. Amén. También debo decirles que esta parábola de la levadura ha sido una de las más mal interpretadas y lo vamos a explicar por qué. Entonces, pasemos a nuestro siguiente punto, el punto 2, la parábola de la levadura, su expansión y alcance. Su expansión y alcance. Versículo 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Ahora, al igual que con la botánica, mis hermanos, yo no me defiendo muy bien con el tema de la panadería o la hostelería, como se le conoce, pero seguro muchos de ustedes saben cómo se prepara una masa para hacer pan. Muchos de ustedes cocinan, los varones, muchos de ellos hacen pasteles, las esposas igualmente. Y seguro muchos deben saber cómo se prepara una masa para pan. Según los expertos, el proceso es el siguiente. Se toma una buena cantidad de masa nueva, usted prepara la harina con el agua, con huevos, prepara una gran cantidad de masa y debe ser colocada un poco de levadura o masa ácida y se debe mezclar hasta que esta levadura permee toda esta nueva masa. Se debe dejar reposar para que esta levadura se expanda, crezca y esta masa llegue a inflarse. Ahora, lo interesante es que la levadura es un pedazo muy pequeño el que se debe usar, que se esconde en una buena cantidad de masa. Dice el versículo que eran 3 medidas. Y según los expertos, esto es una buena cantidad de masa. ¿Quieres saber cuánto? Entre 20 y 30 kilos de harina. O sea, es una cantidad enorme. Esto era muy común en el pueblo judío, ya que las familias, si ustedes recuerdan, vivían juntas. Esas familias, muchos de ellos tenían criados que vivían en la misma casa. Entonces ellos preparaban gran cantidad de pan y por eso usaban 3 medidas. Y las 3 medidas tienen un equivalente entre 20 y 30 kilos de masa. Eso era bastante. Es por eso que preparaban grandes cantidades de masa, hermanos, para poder hacer pan. Ahora, un dato curioso que comenta, o un comentario que hace el profesor MacArthur, es que él dice que cuando Dios y los ángeles visitaron a Abraham y Sara, ahí en Génesis 18, ustedes recuerdan, dice que Sara hizo pan y ella usó, ¿sabe cuánto? 3 medidas de harina. Luego, después, dice el profesor MacArthur en Jueces, capítulo 6, versículo 19, en el caso de Gedeón, por ejemplo, el pan fue preparado usando 3 medidas. Esto entonces quiere decir, hermanos, que esa medida era muy común entre ellos, entre el pueblo judío, desde los tiempos de Abraham y Sara, ¿se imaginan? Era algo muy común. Pero lo importante de esto, hermanos, es que notemos la inmensidad de la tarea que cumple un poco de levadura. Leuda toda la masa una vez hace contacto con la gran cantidad de masa que hay. Esto es muy parecido, hermanos, a la pequeña semilla, resultando con un arbusto muy grande. ¿Lo recuerdan? Es parecido, por eso yo le decía que estas parábolas tienen un principio y una connotación parecida y por eso debían ser explicadas en un solo sermón. Ahora,
¿Puede usted hacer la diferencia entre un pan sin levadura y un pan con levadura? La diferencia es enorme, ¿verdad? En cuestión de gustos y cantidad, hermanos, sin duda el pan leudo, el pan que es usado o hecho con levadura, es mucho más sabroso, es mucho más esponjoso, a diferencia del pan sin levadura, que es un pan más bien plano, un poco duro y no con mucho sabor. Entonces, si notamos bien, la influencia de la levadura, en este caso, tiene un efecto positivo en la masa. Hace que el pan sepa mejor y tiene una buena influencia, ¿verdad? Por otro lado, el texto también dice que esta mujer escondió la levadura en la masa. Ella no hizo la masa y luego tomó un pedazo de levadura y lo dejó aparte esperando que haya algún resultado. En ese mismo sentido, mis hermanos, cuando el Señor vino a esta tierra, Él vino a influenciar a este mundo. Él no se quedó en una nube hablando y diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sino que esa masa o esa levadura fue inyectada en este mundo porque tenía que penetrar para que la masa comenzara a permear, la levadura comenzara a permear la masa y esto fuera creciendo. Ahora, como yo les decía al principio de este punto, a pesar de que la interpretación de esta parábola es muy sencilla, muy simple, mucha gente se confunde en esta explicación. Y el asunto, hermanos, es porque existe una interpretación negativa acerca de la levadura y vamos a mirarlo más adelante. Antes de esto debemos recordar la lección de esta parábola. El poder del reino es grande. Un poco de levadura influencia a toda la masa y el hecho de que el reino empiece pequeño no quiere decir que no tenga el poder para influenciarlo todo como lo ha hecho. La masa entonces aquí representada, o la masa más bien aquí mencionada, representa al mundo. Y cuando el reino de los cielos es colocado en medio de este mundo, por pequeño que sea, va a influenciar en todo el mundo porque es inherente en él. Inherente en el reino, en el poder del reino, hay un poder natural que empieza a extenderse y esta es la interpretación correcta de esta parábola. La levadura entonces representa la influencia buena de Cristo en esta tierra. Su reino, su palabra, el evangelio y nosotros sus súbditos debemos ser de influencia buena para el mundo. Ahora, por otra parte, como ya dije, existe una postura de interpretación distinta, ya que algunas personas piensan que la levadura significa maldad. Esta maldad se ha escondido en el reino y va a permear el reino, dicen ellos. Pero el asunto es que, como que esto no encaja, mis hermanos, en las parábolas que hemos venido viendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto en las primeras parábolas que el Señor ya habló de esta maldad, pero también habló del poder del reino y cómo Él iba a vencer estas cosas. Pero el argumento más grande que nosotros tenemos, hermanos, es de la manera en cómo empieza el Señor a narrar estas parábolas. El Señor dice que el reino de los cielos es semejante, se parece a la levadura. Esto no quiere decir que el reino de los cielos sea malo. Si pensamos que la levadura es mala y el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, entonces deberíamos pensar que el Señor está diciendo que el reino de los cielos es malo, pero esto no es así. Si el reino de los cielos es como la levadura se refiere al reino de los cielos en una manera positiva y está hablando en un sentido positivo. El reino de los cielos es bueno y su influencia es buena y mejor, así como lo es la levadura para la masa. ¿Lo entienden, hermanos? Entonces, ¿por qué algunos piensan de que la levadura tiene un sentido negativo en esta parábola? Bueno, esto es así, hermanos, porque la mención que la levadura tiene en otros textos del Nuevo Testamento siempre se refiere a algo malo, a algo de maldad. Por lo tanto, aquí dicen ellos, Jesús la usa para referirse a la maldad, pero esto debe ser explicado y entendido, mis hermanos. La levadura, de manera inherente, nunca se refiere a maldad. Tal vez alguno diga, bueno, hermano Luis, pero ahí en Lucas 21, versículo 1,
El Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sí, es verdad, pero si nosotros notamos bien, la levadura ahí no es la hipocresía en sí, sino que la influencia que tiene. Es la influencia que tiene. La levadura entonces es una analogía que se aplica a algo que permea, algo que influencia a lo demás. ¿Sí me entienden? Entonces, la levadura no es una ilustración de pecado, sino es una ilustración de permear, de algo que influencia, abarca con todo y como sea usada puede tener efectos buenos o positivos como efectos negativos. Otro argumento a favor es que cuando la Biblia quiere hablar de algo malo, la Biblia habla de maldad, la Biblia habla de oscuridad, de tinieblas, de ausencia de luz. Se usa estos términos para hablar de la maldad. Pero cuando la Biblia habla de levadura, la levadura tiene una connotación con algo que permea. ¿Sí me entiende? De esta manera es como nosotros debemos verla aquí en este texto. Concluimos entonces que no debemos asignarle un término teológico absoluto de maldad a la levadura. No podemos hacer esto, sino que debe usarse como una analogía. Y es una analogía de aquello que permea, de aquello que influencia. Podemos ver un buen ejemplo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5. Pablo hace referencia a algo aquí. Vaya conmigo entonces a 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Pablo está condenando a la iglesia corintia, por su pecado y usa una ilustración de la levadura. Él dice ahí en el versículo 6, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Esto era un dicho, hermanos. Era un dicho de que un poco de influencia, eso puede echar a perder muchas cosas. Es algo así como cuando se habla de la manzana podrida, ¿verdad? Si usted tiene una manzana que está podrida y la pone en un cesto de manzanas que no están podridas, muy pronto esa manzana podrida va a comenzar a pudrir las demás. Es en ese sentido. Entonces la levadura es usada como una ilustración de un comienzo pequeño, pero que puede llegar a influenciar a algo grande. Tan grande como 20 y pico kilos de harina. Un pedacito de levadura, mis hermanos. Ahora, Pablo sigue con esta analogía y en el versículo 7 dice, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva. En el versículo 7, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva. Mire bien, mi hermano, la Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, hemos venido a ser ¿qué? Nuevas criaturas. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva masa. Entonces, ¿de dónde es que viene esta vieja levadura? Viene de la masa vieja. Viene de la masa vieja. En la antigüedad, cuando se hacían masa para hacer pan, lo que hacían era, hermanos, arrancar un pedazo de esta masa, dejarla reposar por algunos días. Esta masa fermentaba y esta masa era usada como levadura. Entonces, cuando alguien hacía masa para pan, tomaba de esa levadura que separó hace días y la mezclaba con la nueva masa. Esto se usaba como levadura y esto permeaba la nueva masa para hacer el pan. Y lo que nos está diciendo aquí, Pablo está usando como referencia a la levadura, que es masa vieja fermentada. Y Pablo está diciendo, si ustedes, hermanos, son una nueva criatura en Cristo, no traigan nada de la antigua vida que tenían, no traigan nada de la antigua manera de vivir, porque esto puede influenciar en esta nueva vida que se les ha sido dada en Cristo. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando tú empiezas a escuchar aquella música o aquellas canciones que antes escuchabas antes de conocer a Cristo, cuando el que era alcohólico vuelve a probar un poco de alcohol, un poco de cerveza, cuando tú empiezas a escuchar aquellos chistes que tienen doble sentido, finalmente terminarás tú también contando uno, serás influenciado y muy probablemente terminarás contaminando, influenciando a otros. Este es, hermanos, el sentido y el uso de esta ilustración de la levadura. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 8,
Celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, la masa en esta parábola, una vez más, es el mundo, y la levadura es usada como una ilustración que influencia. La levadura es neutral, hermanos. No tiene una asemejación a maldad literal. Es neutra. Amén. Entonces, la masa es el mundo y la levadura es la influencia. Cuando un poco de levadura es insertada dentro de la masa, esa levadura empieza a hervir y causa una reacción, ¿verdad? Saben, hermanos, el cristianismo ha causado impacto en este mundo. Desde el momento en que vino a esta tierra Cristo, el cristianismo ha causado impacto en este mundo. Ha llegado a influenciar y muchas veces el mundo no lo ha podido soportar. Muchas veces somos detestados en esta tierra. Es así. Y esto ha sido así y sigue siendo así hasta el día de hoy. Fíjese bien en Tesalónica, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, ya se hablaba de esto. Allí los tesalonicenses dijeron: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, cuando los discípulos llegaron a Tesalónica a predicar el Evangelio. Estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Han venido a trastornar, influenciar. Y esto es verdad, hermanos. Nosotros hemos estado molestando al mundo durante muchos años porque el mundo no le gusta escuchar la verdad del Evangelio. Se molestan cuando les decimos la verdad. Se molestan cuando les decimos que son pecadores y que están dando la espalda a Dios y que Dios, la ira de Dios está contra el pecador todos los días. Eso les molesta escuchar. Pero ese ha sido el resultado, hermanos. Jesús empezó con 12. Esos 12 se convirtieron en 120 y esos 120, pasaron a ser 3,000 en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó su primer sermón. Y así el reino de los cielos ha ido creciendo de tal manera que ahora somos millones y millones por toda la tierra. El reino de los cielos se ha expandido. Algo que empezó pequeño como un grano de mostaza se ha hecho tan grande como un árbol y muchos han hecho morada en sus ramas. Un pedazo de levadura que fue injertada en este mundo ha ido permeando poco a poco hasta abarcar con mucha masa, y hemos sido de buena influencia para la sociedad y muchos han sido afectados en un buen sentido, cuando el reino de los cielos ha llegado a sus corazones. Entonces, hermanos, saber esto era algo alentador para los discípulos, era algo de ánimo para los discípulos de Cristo, que tal vez estaban diciendo: una vez que Cristo murió, solo hemos quedado nosotros. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? ¿Qué va a pasar después? Seguramente ellos se recordaban esto que el Señor les dijo, y ellos debían haber pensado: nosotros somos la levadura. Nosotros debemos permear toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, hasta llegar a los confines de la tierra, porque esa es nuestra labor en esta tierra. ¿Y sabes qué, mi hermano y hermana? Esa es nuestra labor. Nosotros debemos ser la levadura en el buen sentido, que influencia a la masa, que influencia al mundo, que influencia a aquellos que nos rodean, mostrando que el reino de Dios está en nuestro corazón y que ese rey gobierna. Él tiene el trono de nuestro corazón y nosotros estamos sometidos a su palabra y a sus mandamientos, viviendo de una manera correcta, teniendo una buena conducta, una buena palabra, mostrando la belleza del Evangelio a través de vidas piadosas. Es la manera en la que debemos vivir como iglesia para que sigamos leudando la masa, sigamos influenciando en este mundo y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Para ir terminando, mis hermanos, una pequeña aplicación. Para nosotros, amados hermanos, es que en este tiempo es donde nosotros debemos ser de influencia para este mundo. En este momento, este mundo necesita ser evangelizado. Este mundo que está en oscuridad, en tinieblas, en desesperación por causa de esta pandemia, está en incertidumbre, no saben qué hacer. Este mundo necesita conocer la verdad del Evangelio. Y tú y yo, hermanos, estamos en esta tierra para cumplir con esta tarea. Aunque haya ramas
malas que crezcan al lado nuestro, aunque haya espinos que nos quieran ahogar, aunque haya una mala tierra que no quiere aceptar, que es un corazón duro, nosotros debemos seguir perseverando y predicando la palabra de Dios. Debemos seguir influenciando, y esta influencia debe comenzar desde nuestros hogares. Por eso te pregunto a ti, querido hermano y querida hermana, ¿cómo estás tú influenciando en la vida de tus hijos? ¿Estás siendo de buen testimonio para ellos? ¿Cómo estás influenciando en tu matrimonio? ¿Eres de buena influencia o de mala influencia para los vecinos que te rodean? ¿Cómo te conocen ellos en tu casa? ¿Te conocen como aquel amable vecino, aquel hombre que muestra una manera distinta de actuar y de pensar y de hablar? ¿O eres aquel arrogante, eres aquel tacaño, eres aquel iracundo? ¿Cómo te está viendo las personas? ¿Cómo tú estás influenciando en esta tierra, mi hermano? Espero yo que seas una buena influencia para que puedas de esta manera alabar y glorificar el nombre de Dios. Y para aquellos que todavía no conocen a Cristo, querido amigo y amiga que tal vez me estás escuchando a través de este medio, quiero pedirte que pienses por un momento en ese pequeño pedazo de levadura que fue injertado en la encarnación de Cristo, ese pequeño bebé que nació en Belén de Galilea, y cómo esa levadura fue injertada en el mundo y creció teniendo una vida justa, una vida recta delante de Dios, pero que por causa de nuestros pecados fue crucificado en la cruz. En aquel Cristo que recibió el castigo de nuestros pecados y que ahora te dice a ti, si tú crees en el mensaje del Evangelio, si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, recibirás el perdón y la vida eterna para tu alma. Piensa en esto, querido amigo. Te digo, ven a Él, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él para que puedas tú también disfrutar de su reino eterno cuando sea manifestado en su segunda venida y no seas de esta parte del mundo que rechazó y que al final de los tiempos será echado al lago de fuego. Oro para que el Señor haga esa obra en tu corazón y tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Oremos y terminamos nuestra predicación. Oh Dios y Padre amado, alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por este regalo precioso, Señor, por este Cristo bendito que hace 2000 años vino a esta tierra, por esta semilla, Señor, que vino a morir por nosotros los pecadores y que ahora ha crecido y muchos hemos sido injertados en sus ramas, muchos hemos hecho nido, hecho morada debajo de sus alas y ahora tenemos el perdón y la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos llamas ahora a nosotros ser levadura, ser la influencia que este mundo necesita para que conozcan tu verdad, para que conozcan el reino de Dios en esta tierra. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, así como es en los cielos, aquí en esta tierra, para que el mundo te conozca y glorifique en tu santo nombre. Y oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tu reino venga a sus vidas, para que tú los transportes de las tinieblas a tu luz admirable y reciban de ti el perdón y la misericordia y puedan recibir la vida eterna que tú prometes en Cristo, Señor. Te lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una buena semana y el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el
foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. El amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Profundo que el mar, más allá del cielo está